Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. En el nombre de la Fundación Suiza para la Paz, quiero hacerles la bienvenida a este evento de hoy, con el título Retos de la coordinación entre la búsqueda y la investigación penal de personas desaparecidas, lecciones aprendidas de México. Como SwissPeace, que es un instituto de investigación para la paz orientado a la práctica, organizamos este evento en el marco de un proyecto que estamos implementando desde el 2019. Este proyecto está financiado por la Unión Europea y lo implementamos con 4 otras organizaciones, las cuales son Trial International, con sede en Suiza, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con sede en México, el Institute for Human Rights and Development in Africa, con sede en Gambia, y el Human Rights and Justice Center, con sede en Nepal. No quiero explicar aquí todos los detalles de ese proyecto, pero me gustaría mencionar brevemente cómo surgió que hoy estemos organizando este panel. Desde finales del 2019, las actividades de SwissPeace en el marco de este proyecto se enfocan justamente en el tema de la coordinación entre la búsqueda y la investigación penal de personas desaparecidas. Y en el marco de estas actividades hemos organizado una reunión de trabajo de expertos y expertas el año pasado en Suiza. Y en esa ocasión salió un poco la idea, o quedó claro, que un análisis o una investigación a profundidad de la coordinación entre la búsqueda y la investigación penal podría contribuir a entender un poco los desafíos y retos que surgen de la interrelación de esos dos procesos, y que una investigación así también podría ayudar a identificar rutas o formas o para superar dichos desafíos. Y por esa razón, SwissPeace realizó una investigación justamente enfocada en las experiencias de México y Bosnia-Herzegovina. Y la autora de esa investigación, Anna Srovin, también está en este panel y les explicará un poco en más detalle los resultados de esa investigación. Y antes de ceder la palabra a Gabriela, quien es la moderadora de hoy y que también presentará a los y las panelistas, quiero solo decir algo sobre el programa y cómo ustedes pueden hacer preguntas. En los primeros, digamos, aproximadamente 60 minutos, los 4 panelistas realizarán su intervención y responderán a las preguntas de la moderadora. Y después abrimos el espacio para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Eso es todo de mi parte y les deseo un muy interesante evento y doy la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, Corsin, y buenos días y buenas tardes, según de dónde estén escuchando a todas y todos. Es un gusto también para mí poder moderar ese evento, primero porque contamos con unos panelistas de lujo y la verdad a veces me toca moderar y soy muy sincera, escucho porque debo. Este es uno de los casos donde voy a escuchar porque quiero. Sé que esto va a ser muy interesante. Y también, tengo que confesarlo, he sido involucrada en la redacción del estudio que Corsin mencionaba. Considero que sea un estudio con un enfoque original. Más tarde una de las panelistas nos lo va a presentar, la propia autora, Anna Srovin Corale, porque trata de aterrizar un poco el tema de la coordinación entre búsqueda e investigación penal. Y de hecho, esa idea del aterrizar y volver un poco más concreto, no tanto
¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hoy en día nos queda claro que hay búsqueda, hay investigación penal, son dos aristas, dos caras de la misma moneda y deben coordinarse. Pero creo que ya es hora de preguntarnos cómo concretamente. Y esto yo creo que nos van a brindar respuestas cada quien por su lado, los panelistas. Vamos a empezar y en un segundo la presentaré mejor con Claudia Interiano, que nos habla de El Salvador. De ahí Ana nos planteará un poco más sobre el estudio y ya les digo, claro que en el estudio hay un caso que se analiza a profundidad, que es México, pero también otro que al parecer está muy lejano, Bosnia-Herzegovina. Y creo que esa comparación también nos pueda brindar insumos de comparación y quizás lecciones aprendidas o errores a evitar. Por otro lado, contamos con Carla Quintana, que nos brindará el punto de vista de la Comisión Nacional de Búsqueda y, digamos, el día a día en cómo se coordinan, si es que se coordinan, en México. No quiero ya adelantar cosas yo. Y Daniel Zapico, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que también nos aportará otra mirada, otra perspectiva. Yo trataré de animar las intervenciones de cada una y cada uno de ellos con algunas preguntas detonantes, por así decirlo. Sin embargo, también voy a tratar de dar voz a los participantes, por eso lo que les decía a Corzin, lo que ustedes puedan o quieran compartir, yo voy a tratar de filtrar en el chat lo que estén escribiendo para después animar la sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto lo puedo hacer si lo ponen, digamos, en copia a todos, y si no, siéntanse libres de enviarlo directamente a los panelistas y ellos ya animaré y trataré de dirigir el tráfico con la respuesta. Nada más antes de darle la palabra a Claudia, sí quisiera retomar como punto de partida algo que supuestamente yo creo que ya tendríamos todos y todas que tener un tatuaje, que es el principio 13 de los principios directores de Naciones Unidas sobre la búsqueda de personas desaparecidas. El principio 13 nos dice, la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal. Y es un principio muy articulado, pero el párrafo primero nos dice, y quisiera mencionarlo, la búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente. El proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal. En el párrafo segundo también nos brinda, no lo voy a leer todo, pero el hecho de la necesidad de que hayan mecanismos y procedimientos entre las diferentes entidades que garantizan articulación, coordinación, intercambio de información entre diferentes instituciones. Y las competencias de estas instituciones deben estar claramente definidas. Eso lo tenemos ahí. Y yo creo que tenga que ser el pilar de nuestra discusión. Sin embargo, justamente a raíz de ello, corresponde preguntarnos cómo le damos sentido, cómo lo interpretamos, cómo lo ponemos en práctica. Y aquí sí quisiera agregar algo. Creo que ustedes habrán visto la sentencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en su versión integral hace 2 o 3 días. Sin embargo, la sentencia es del 16 de junio. En un párrafo, que es el 103, justamente se dice que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal, pero la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no encuentra impedimento para que en el ejercicio de las competencias y con la coordinación institucional necesaria entre todas las autoridades competentes, también establezca suerte o paradero de la persona. Lo cual me parece muy bonito, pero vuelve a ponernos y a plantearnos la misma pregunta. Muy bien, ¿es necesario? Ya, ¿cómo? Y esto lo vamos a preguntar a nuestros y nuestras panelistas.
La primera, como les había dicho, es Claudia Interiano, que es coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Claudia nos va a brindar, y le pediría por favor que nos brindara un poco el punto de vista de sociedad civil sobre esto en el día a día. Entonces, ¿cómo o cuál es el rol de la sociedad civil incluso en esta coordinación? Y en ese marco tan particular que es búsqueda, investigación penal de desaparición de migrantes, lo cual nos plantea incluso retos quizás adicionales a comparación de otros casos. Me gustaría en este sentido que nos platicara un poco con qué instituciones incluso en su labor se relaciona, y tanto en México como en otros países, y cómo se coordinan. Y si nos pudiera dar 2 ejemplos para dar una respuesta y, como decía, ir aterrizando concretos de a qué retos se enfrenta en el día a día en la coordinación. Sin más, muchísimas gracias. Claudia, tienes la palabra. Bueno, buenos días desde El Salvador, buenas tardes, buenas noches, donde estemos cada quien. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es bien importante como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pues también compartir este panel de lujo, ¿verdad? Y gracias a Swiss Peace por invitarnos. Yo les hablo desde El Salvador y creo que es bien interesante abordar justamente esta pregunta desde esa interrelación y vínculos de lo que llamamos la transnacionalidad de la búsqueda y la justicia, que es prácticamente lo que nosotras trabajamos también en el día a día. Un poco tal vez contextualizando qué hace la Fundación brevemente, nosotras fuimos fundadas en el año 2011, en la sede es México, si bien es cierto, pero tenemos trabajo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Somos como los brazos articuladores también de todo el trabajo que llevamos, precisamente por el hecho de que la mayor parte de personas migrantes que, digamos, han ido acercándose a nosotras, las familias de personas desaparecidas migrantes, pues provienen justamente de estos países de origen, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la fundación justamente se crea en aquel momento en el que se hablaban de los primeros hallazgos de fosas clandestinas en México, allá por 2010, casos como 72 migrantes, fosas clandestinas, fueron justamente algunos de los grandes hallazgos que también nosotras empezamos a ver en aquel momento. Y de esa manera también empezamos a ubicar los grandes retos de la búsqueda y la investigación, porque para el ejemplo de este tema de las masacres que mencioné, la gente en los países de origen, en Guatemala, Honduras y El Salvador, al ver las noticias, ¿verdad? En la televisión, en la radio, en el periódico, en aquel momento, empezaron a dudar si eran sus familiares los que quizás habían sido muertos o ejecutados en esas masacres. Claro, esta duda también tenía que ver por el hecho de que sus familiares en ese recorrido ya no se comunicaban con sus madres, sus hermanas, sus compañeras de vida, y en esa natural comunicación pues empezaron a dudar, quizás es mi familiar. Y ahí uno de los primeros retos, ¿dónde iban las familias en los países de origen? Eso es a la fecha todavía un reto en las instituciones de los países de origen. Sin embargo, en aquel momento era todavía casi que no se sabía, ¿verdad? La gente acudía a diversas instituciones como las oficinas de ombudsperson, la policía, los ministerios de Relaciones Exteriores. Y entonces ahí justamente la fundación ubicó que había una necesidad urgente desde aquel momento de empezar a impulsar que las instituciones de los países de origen también se colocaran y se vincularan con las instituciones mexicanas, por ser pues el país también que desde ese momento es la que reporta también mayor caso de desaparecido, ¿verdad? Y de masacres de migrantes o delitos cometidos contra migrantes. Entonces, a ese nivel, en el día a día, justamente la fundación lo que hace es apoyar a las familias organizadas en los 4 países, en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y pues las familias en aquel momento no estaban organizadas, pero ante la gravedad de todo lo que implica, ¿verdad?, la búsqueda y la investigación, las familias se empiezan a organizar ya de manera más formal.
Entonces, es así que la Fundación apoyamos en el día a día, hasta este día, a las familias en estos temas, ¿verdad? Y en ese diario justamente trabajo, nosotras también coordinamos con diversas instituciones, tanto de origen como de México, como dije antes. Y en esa medida estamos impulsando casos como ante el mecanismo de apoyo exterior, por ejemplo, para la investigación de diversos casos de desaparición, que son 120, más de 120 casos los que tenemos en este momento denunciados ante la unidad de migrantes de la Fiscalía, y que en sí mismo el mecanismo de apoyo exterior pues ha sido un logro grande de las familias, un logro que vinieron exigiendo también las familias a partir justamente de esta necesidad transnacional de la búsqueda y la investigación. Entonces es en 2016 que este mecanismo es creado y la unidad de migrantes también, por lo que para nosotras es también bien importante, para la familia sobre todo, que la existencia de este mecanismo es la primera vez que una válvula, digámoslo así, de acceso a la justicia a nivel transnacional es creado y puede utilizarse. Hay muchos retos a este nivel, debo decir, del mecanismo. Hay muchos retos que estamos justamente tratando de impulsar que puedan pues, desarrollarse de la mejor forma y de manera eficiente. Pero el hecho es que está ese mecanismo y por eso para nosotros es muy importante y para las familias, ya que después de las denuncias que se han dado o que hemos interpuesto desde 2016 en las embajadas de México de cada país de origen, junto con la unidad de migrantes, el consulado, actores también aliados de los países de origen, cada quien en Guatemala, Honduras y El Salvador, trabajamos con gente como organizaciones sociales, las mismas oficinas de ombudsperson que nos acompañan, el Banco Forense de Migrantes No Localizados también, que es parte de donde está el equipo argentino de antropología forense, que son pues aliados para nosotras, ¿verdad? En todo este camino también. Entonces, a ese nivel, después de las denuncias, también hemos continuado en el seguimiento cada año de mesas de información de la Fiscalía a las familias en los países de origen. Esto antes se hacía de manera presencial, sin embargo, por este tema de la pandemia, pues se están haciendo de manera virtual, pero esperamos que puedan volver a ser presencial por el mismo contacto que las familias tienen con cada ministerio público, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas. Sin embargo, aquí hay grandes retos, como dije antes, y también en el tema de reparaciones hay grandes retos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a este nivel. También, como muchos pues sabrán, trabajamos casos de masacres como los que mencioné al principio y otros, ¿verdad? Como Cadereyta, Camargo, caso de Victoria Salazar también, que es una salvadoreña, ¿verdad? Que fue asesinada también. Y pues a ese nivel en la cotidianidad, justamente estoy tratando de hacer un gran resumen, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero nuestra idea, y ahí pongo tal vez un poco de los dos ejemplos quizás también que mencionabas, Gabriela, en cuanto a los retos. Creo que ese gran reto, el primer gran reto es justamente la transnacionalidad del acceso a la justicia y de la búsqueda, en el sentido de que tanto las instituciones del país de tránsito, en este caso México, que es lo que más trabajamos nosotras, y los países de origen realmente encuentren un camino de homologar sus mandatos para la búsqueda y para la investigación según corresponda en cada pues, aspecto y en cada institución pública. Al momento, algo que ha estado empezando a funcionar es el trabajo con las oficinas de ombudsperson. Para el ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, Procuradurías de Derechos Humanos en Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, eso parece que es un poco más natural, el tema del mandato a ese nivel para transnacionalizar la búsqueda y la justicia. Aún hay un camino grande por recorrer, pero creemos que las familias, que son las que nos dicen el camino dónde seguirla, seguramente lo van a lograr, estoy segura de ello. Y creo que ese es uno de los grandes retos, poder mantener en algún momento acuerdos quizás entre estas instituciones homólogas a nivel transnacional
para intercambiar información para la búsqueda y también en los casos que se están investigando, ¿verdad? Porque hay incluso, por ponerte un ejemplo, si de estos más de 120 casos ante el mecanismo de apoyo exterior que están denunciados en la Fiscalía Mexicana, la idea es que la Fiscalía Mexicana también se comunique y pida colaboración también a las fiscalías en nuestros países de origen para justamente complementar la investigación penal a todo nivel, ¿verdad? Bajo todo este tema de patrones, de contexto, de todos estos elementos que son tan importantes y fundamentales para tener más elementos para la misma búsqueda y para la investigación. Entonces, a este nivel, este es uno de los grandes retos. Otro gran reto es en materia de búsqueda, que es lo primero que las familias también han exigido desde el primer momento. Y por eso es que impulsamos la Mesa Nacional para la Búsqueda de Personas Migrantes. Es un proyecto para nosotras a partir de las exigencias de las familias, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, que es también una apuesta enorme para nosotros el poder transnacionalizar esa búsqueda, esos datos que ya manejamos como sociedad civil, y poder justamente colocar casos, ¿verdad?, para poder hacer búsqueda. Junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la participación de la sociedad civil, creemos también que es fundamental, y sobre todo las familias. Y a este nivel, en esos dos retos que menciono así grandes, poder vincular también los principios rectores para la búsqueda, y también incluso el Pacto Mundial para una Migración Segura y Regular. En este pacto debo decir que las familias participaron de manera muy activa. Los objetivos 7 y 8 hablan de la búsqueda de personas desaparecidas, y es una plática pues que se ha tenido a nivel mundial y que se firmó en Marrakech en el año 2018. Bueno, hasta ahí mi intervención, creo que ya me pasé de tiempo. No, en realidad yo ni te interrumpí porque me enrollé y estaba escuchando, así que muchísimas gracias. Y planteaste incluso ejemplos concretos, cosa que valoro mucho y que la verdad nos aporta para seguir reflexionando. Y yo creo que, por supuesto, lo que nos presentas tiene todas las características de una situación tan particular como los retos que nos plantea la desaparición y en el marco de la movilidad humana. Sin embargo, para seguir ahí echándole leña al fuego y ampliar aún más el abanico y la investigación, ahora sí le invitaría a la autora del estudio que nos ha planteado y que nos ha presentado Corzin. Ella es Ana Srovin Corali, es asistente de enseñanza en la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en Ginebra y ha sido consultora de Swiss Peace. La verdad es autora de un estudio donde el único adjetivo que se me ocurre utilizar es monumental. Había empezado por una idea de unas cuantas paginitas y terminó con un número mucho más amplio porque no se pudo hacer de otro lado. Así que ahora tiene otro reto muy grande, que es concentrar en un poquito tiempo y tratar de contestarme a preguntas muy amplias. Yo sí le pediría si puede hacer un esfuerzo y resumirnos o compartirnos las 2 o 3 principales retos que ha identificado en esa coordinación entre búsqueda e investigación en México. Creo que sí sería interesante ver la mirada desde afuera, o sea, cómo ella pudo recopilar eso a través de entrevistas y qué ha encontrado. Por otro lado, como en el estudio se analizan el caso de México y el caso de Bosnia y Herzegovina, sí me gustaría ampliar, como les decía, la perspectiva. Entonces le pediría que nos compartiera 2 o 3 lecciones identificadas de México que cree que puedan servir en otros contextos, porque pues hay cosas que se pueden guardar, hay cosas donde el contexto influye demasiado. Y por otro lado, si desde Bosnia y Herzegovina rescata algo que piensa podría servir a México en aras de optimizar la coordinación entre autoridades encargadas de búsqueda e investigación. Sin más, Ana, tienes la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Gabriela. Y bueno, yo antes de empezar me gustaría mucho agradecer a Swisspis por organizar este evento, pero también a todas las panelistas, a Gabriela también y también varios participantes, cuyos nombres ya he visto, que me han ayudado con este estudio, que la verdad ha sido el esfuerzo de muchas personas para poder compilar toda esa información y para poder escribir ese documento tan complejo. Así que les agradezco mucho. Pues sí, yo voy a tener que limitar mi intervención porque pues es un tema muy, muy, muy complejo y voy a intentar tocar las preguntas que lo has puesto tú, Gabriela. Y voy a empezar quizás primero con algunos retos que surgen en el proceso de coordinación de búsqueda e investigación en México. Aquí quiero enfatizar que verdaderamente pienso que en estudio he dedicado como 4 o 5 páginas a esos retos distintos porque hay tantos, porque creo que hay varios factores pequeños que causan el resultado final. Aún sí, yo expondría quizás los siguientes 3 retos. Primero, creo que es una falta de conciencia de muchas instituciones en México de que la búsqueda e investigación son 2 procesos interdependientes. Y pienso que verdaderamente para cambiar la situación, para fortalecer la coordinación, todas las instituciones deberían darse cuenta que la búsqueda e investigación son independientes hacia el punto que verdaderamente el apoyo del uno es fundamental para el éxito del otro y que en el mismo tiempo tienen el mismo valor, que son igual de importancia los 2 procesos. Y eso aquí creo que falta una percepción de la importancia de entender este enlace que debería existir entre 2 procesos por parte de muchas instituciones en México. Creo que también un gran reto en México es la gran fragmentación de los leyes, instituciones, protocolos, diferentes reglas, porque creo que esa fragmentación es tan grande que causa, por un lado, una confusión tremenda para las familias y también para las instituciones, en el sentido de que muchas veces no está claro quién debe hacer qué y cómo, pero también creo que impide la posibilidad de supervisión, porque al final, si no se sabe claramente quién tiene el deber de hacer qué, es muy difícil supervisar cuando se violó alguna regla y cuando no se violó. Luego creo que el tercer reto, que me gustaría mencionarlo, creo que es el problema de cuando hay violación de reglas de coordinación, no hay ninguna consecuencias. Aunque sabemos que, por ejemplo, la ley general sí que prevé algunas consecuencias, algunas sanciones, por lo menos según mi investigación, según las entrevistas y la investigación que pude hacer, no ha sido hasta ahora ninguna consecuencias serias para violaciones, reglas relacionadas de arreglando cosas de coordinación. Al mismo tiempo, sí, solamente menciono rápido que creo que especialmente el contexto mexicano, un reto específico también es la dimensión transnacional de las desapariciones, como ya mencionó Claudia. Pues ahora me voy a referir a algunas de lecciones identificadas de México, que creo que podrían ser útiles para otros contextos. Creo que una lección bien importante es que ninguna ley, ninguna regla no puede reemplazar la voluntad de instituciones, pero ninguno. Yo creo que un país puede tener la mejor regla, la mejor ley del mundo, pero eso no puede reemplazar la voluntad de instituciones, que es fundamental para hacer avances y para fortalecer la coordinación. Y aquí creo que sería importante tener en cuenta que hay que trabajar duro para crear una atmósfera de colaboración y que esa colaboración nunca debería ser dependiente de buenas relaciones personales, que relaciones profesionales deben ser independientes de buena previa relación personal.
Creo que otra lección identificada del contexto mexicano es que es importante a veces esperar que las leyes y las reglas maduren antes de aprobarlos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí con madurar? Lo que quiero decir es que es importante que las instituciones están preparadas, que tienen la capacidad, fondos, conocimientos para poder asumir sus responsabilidades antes de aprobar una ley, y que es importante también analizar qué es lo que esa ley va a causar, qué es lo que esa ley va a causar en un contexto, si va a hacer más confusión o habrá algunas contradicciones en un contexto después de aprobar esta ley, y creo que es importante analizar todo esto. Al final, creo que el contexto mexicano también demuestra la importancia, la gran importancia de la participación de las familias en coordinación, en el sentido de que las familias, por un lado, muchas veces tienen el mejor conocimiento y también información valiosa para avanzar la búsqueda de investigación y a largo plazo también hacer que vaya la coordinación a dirección correcta. Por otro lado, también creo que solamente cuando se garantiza la participación de las familias, los procesos se coordinan la mejor manera, de la manera que corresponde a las necesidades de las familias. Pues por último, me voy a referir ahora a algunas lecciones identificadas también en el contexto de Bosnia que creo que podrían ser útiles para México. Aquí creo que antes de comenzar, quiero enfatizar que la verdad que la idea de mi intervención hoy, también la idea de estudio, no fue y no es todavía hoy en día hacer una comparación en el sentido de llegar a la conclusión que el México o que Bosnia y Herzegovina tiene un modelo mejor, porque los contextos son tan distintos. Sabemos que en México la búsqueda de investigación se han dividido parcialmente por lo menos, y en Bosnia y Herzegovina se perciben como parte del mismo proceso. Pero debemos tener en cuenta que en México, primero, las desapariciones, el contexto es completamente distinto. En México están desapareciendo, siguen ocurriendo. Contrario, en Bosnia y Herzegovina, la gran mayoría de las desapariciones, que en contexto de Bosnia se llaman personas no localizadas, missing persons, desaparecieron en el contexto de conflicto armado durante 1992 y 95, y que, por ejemplo, también en el contexto de México es un país enorme, con muchos estados que son mucho más independientes que en el contexto de Bosnia y Herzegovina. También sabemos, por ejemplo, que en Bosnia y Herzegovina había un rol fundamental de la comunidad internacional. Entonces hay que tener en cuenta muchas diferencias y estar conscientes que no estamos comparando dos países en el sentido de que una hace mejor trabajo que el otro. Aún así, yo he intentado como que enfatizar los siguientes 3 lecciones aprendidas del contexto de Bosnia y Herzegovina. Pues primero, creo que es importantísimo aprender de los errores del pasado y del presente, y siguen aprendiendo, y cuando se ve que una cosa no funciona, intentar explorar alternativas. Luego, creo que segunda lección aprendida es que es importante tener base de datos sistematizadas, y que a veces es mejor tener menos base de datos, pero cuáles existen, que son verdaderamente sistematizadas, que son organizadas, que contienen base de datos del país entero a nivel transicional, quizás también en el contexto mexicano, como pues eso es el contexto de desapariciones. Y por fin menciono también aquí la potencial que lo tiene organizaciones internacionales, que lo tienen no solamente en el sentido de que pueden apoyar la coordinación con sus fondos y conocimientos, pero también jugar un rol de supervisión, que hemos visto, por ejemplo, hacia un punto en caso Ayotzinapa, pero creo que lo que sería muy importante es que también las instituciones domésticas están abiertas de recibir apoyo internacional hacia el punto que eso se puede claramente. Y aquí yo concluyo mi intervención y espero sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela.
Muchísimas gracias, de verdad, Ana, y aquí vamos poniendo en la mesa más y más temas y que merecen análisis y estoy segura de que habrán preguntas o comentarios. Ahora, también para agregar otro punto de vista, le pediría a Carla Iracema Quintana Osuna, quien pues me imagino conocen y se presenta por sí misma, es la comisionada nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, hemos escuchado una mirada desde afuera sobre México. ¿Quién mejor, en cambio, nos puede decir desde adentro? Y diría casi, ella es la mera que nos puede decir en el día a día la Comisión Nacional de Búsqueda cómo se coordena, a qué retos se enfrenta. Entonces, eso es lo primero que me gustaría escuchar de ella. Me imagino, así voy especulando, pero que quizás hay varios retos, por ello sí también le pediría que si nos puede compartir una o dos, no digo más, pero buenas prácticas, darnos también algo positivo que podamos rescatar y no nos vayamos con demasiada idea negativa. Y también esas buenas prácticas, no solo, y esto ya ampliando, sobre México, pero pensando en otros países. Hoy en día hay más y más países que lamentablemente tienen que hacer frente a un número creciente de personas desaparecidas. Y muchas veces se encaran también primero a la necesidad de ver cómo le hacen, cómo diseñar las instituciones, y una vez que las diseñen, cómo asegurar esta dichosa cooperación y coordinación y la interrelación. Entonces, dos puntos, pero ¿qué le podría decir a otras instituciones y qué recomendaría a la hora de diseñar todo esto? Sin más, Carla, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias por la invitación. Trataré de cubrir algunas de las preguntas que me han hecho. Veo el tiempo para cubrir los 15 minutos. Creo que lo primero que tendríamos que retomar es lo que decía Ana hace unos momentos, contextualizar en dónde está parado México en materia de desaparición forzada como mecanismo, de manera general, como mecanismo de búsqueda. ¿Por qué? Porque sabemos que los mecanismos de búsqueda no existen como tales en todos los países, sino sobre todo en países que han cruzado o han atravesado por conflictos reconocidos oficialmente, como es el caso en las Américas, ¿no? En Colombia, en El Salvador, en el Perú. México crea a partir de la ley de 2017, que fue impulsada por el movimiento de víctimas, de familiares de personas desaparecidas en México, crea una ley que tiene la intención, y ahí viene un poco con la pregunta de Gabriela, no solo de crear una institución que se dedique a la búsqueda de personas desaparecidas ante la falta de respuesta, esto hay que decirlo, de un sistema tradicional, y ampliando además el concepto de persona desaparecida. Creo que esto es fundamental. Uno, que en México, a diferencia de otros países, ¿no? El mecanismo de búsqueda creado a través de la ley no se enmarca oficialmente en un contexto de justicia transicional, ni se limita a un conflicto específico, como sí es el caso de los otros mecanismos. Entonces, en México, las comisiones de búsqueda, hay que decir que no solo es la nacional, somos 33 comisiones, somos un estado federal, pues tiene la función, la obligación de buscar a las personas que hayan desaparecido en cualquier momento, ¿no? Nuestro registro más antiguo lo tenemos en 1964 y tendríamos que estar, la obligación se busca no solo los del pasado, sino los del presente, incluidos los que están desapareciendo en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, es qué se considera o quién se considera persona desaparecida, a diferencia también de otros mecanismos de búsqueda, que es a toda persona que se encuentre ausente y que se presuma haya sido víctima de un delito. ¿Qué delito? No se dice cuál.
no solo se limita, como en otros mecanismos, a la desaparición forzada o dentro de un conflicto. Puede ser desaparición forzada, desaparición por particulares, secuestro, trata de personas, reclutamiento forzado, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el universo es mucho mayor. En México tenemos reportadas hasta el día de ayer en la noche casi 90,000 personas desaparecidas, más de 89,500 personas desaparecidas, subrayo oficialmente. Estos son datos oficiales, por supuesto que sabemos, y así nos los hacen saber las familias constantemente, que pues muchas familias no denuncian una desaparición por diversas razones, incluida el miedo y la desconfianza en las autoridades. Por esa razón, también hemos abierto el reporte de personas desaparecidas sin necesidad de que exista una denuncia para saber a quién estamos buscando. Entonces, creo que tenemos que tener contextualizados estos dos puntos para saber la complejidad, aunado al federalismo que tenemos en México, para saber la complejidad en la que estamos inmersos. Y la ley, insisto, por impulso de las familias, crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que somos más de 40 autoridades que tenemos que estar sentadas en la misma mesa para llegar a acuerdos en relación con la búsqueda de personas desaparecidas. Este Sistema Nacional de Búsqueda está conformada no solo por las comisiones estatales y nacional de búsqueda de personas desaparecidas, sino también por la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades en materia de seguridad y el Consejo Nacional Ciudadano, que está conformado por personas independientes que no forman parte de ninguna autoridad estatal. Esto es importante en relación a la pregunta que me hace Gabriela, en relación con la necesidad, la imperiosa necesidad de coordinación para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas. En México, la Comisión Nacional y las comisiones no tenemos facultades ministeriales, no tenemos muchas facultades ministeriales, como son, por ejemplo, el tener intervención para hacer cateos, ¿no? Para entrar a predios particulares, para solicitar sábana de llamadas, para ser primer respondiente, para hacer exhumaciones, para identificación. Todas estas funciones, por ley, hasta el día de hoy, le corresponden en su gran mayoría a las fiscalías de los diferentes estados, que también son, insisto, 33, sumadas las estatales más la federal. Esto hace que la complejidad de la búsqueda sea, digamos, o que la necesidad de la coordinación sea, pues, de fundamental importancia para el éxito de las mismas. Y los retos son muchos, no solo en la práctica, que por supuesto lo sabemos en la cotidianidad con las familias y con los diferentes grupos de búsqueda que tenemos que coordinar con las fiscalías en la gran mayoría de veces, porque en la gran mayoría de veces tenemos que entrar a predios privados, y si no tenemos que entrar a predios privados, pues también si hay algún hallazgo se le tiene que llamar a estas fiscalías, sino también en materia de pues avance de normatividad y política pública. El Sistema Nacional de Búsqueda aprobó el año pasado el protocolo homologado de búsqueda. Esto fue construido, hay que decirlo, con la participación activa de familias de personas desaparecidas de México y Centroamérica, y con organizaciones internacionales, con autoridades estatales y federales, y con organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es el protocolo homologado de búsqueda? Es un instrumento que pretende desglosar cuáles son las diferentes obligaciones que tenemos las diferentes autoridades de conformidad con nuestra competencia en la búsqueda de personas desaparecidas. No solo somos las comisiones de búsqueda las encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas, en el entendido que hay diferentes formas
formas de búsqueda, ¿no? Por supuesto que estamos las comisiones de búsqueda, están las fiscalías también en materia de búsqueda. Sabemos que hay una división muy gris entre búsqueda e investigación. Cuando se está buscando, se está investigando y viceversa. También las autoridades judiciales son autoridades buscadoras, ¿no? Con un habeas corpus o amparo buscador que se conoce en México, las autoridades judiciales, las juezas y los jueces pueden y tienen la facultad constitucional de incluso entrar a instalaciones de la fuerza pública a buscar a personas, y por supuesto que también hay muchas autoridades que están obligadas y que no lo hacen, es en entregar información para que podamos hacer una búsqueda efectiva y diligente. Entonces, el protocolo homologado de búsqueda, como se dice, es pues un ABC de lo que las autoridades estamos obligadas a hacer y a quién le toca hacer qué, en qué momento, para evitar lo que siempre pasa y que las familias lo dicen constantemente, que es estarse aventando la bolita, a mí no me toca, te toca a ti, ¿no? Entonces, para hacerlo de manera coordinada. Igualmente, además del protocolo homologado de búsqueda, construimos desde el Sistema Nacional, que es una experiencia positiva de coordinación entre autoridades y sociedad civil y familias. Se emitió y se publicó el día de hoy, se aprobó hace un par de meses y se publica el día de hoy oficialmente el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes con un enfoque diferenciado en esta búsqueda, ¿no? También en el propio Sistema Nacional de Búsqueda, y también implica una coordinación interinstitucional y con sociedad civil y familias, se construyó el mecanismo extraordinario de identificación forense, cuyo grupo coordinador ya empezará a trabajar el próximo mes, ¿no? Ante la crisis en materia forense. Retos, hace la pregunta Gabriela. Bueno, los retos son múltiples en materia de coordinación, y ya también Claudia Itineriano nos decía pues todos los retos que hay, por ejemplo, en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano, pero los retos siguen siendo muchos en relación a la implementación de la búsqueda concreta. Hay que decir que aquí diariamente las comisiones de búsqueda estamos en terreno buscando con las familias y con las diferentes instituciones. Varía, y esto lo decía también Ana en su digamos, síntesis del análisis, del estudio que hace, que pues también muchas veces, y lamentablemente, el avance en materia de implementación de acciones de búsqueda ha dependido de la voluntad política de una u otra autoridad. Entonces, hay lugares en donde digamos, la búsqueda o la implementación de política pública ha podido avanzar más que en otro. Los retos, y que no es, aquí voy resumiendo para ir terminando los últimos 5 minutos, no es un secreto, digamos, ha sido pública la discrepancia que hemos tenido desde las comisiones de búsqueda en relación con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que, entre otras muchas cosas que estamos en desacuerdo en materia de estructura de investigación de la propia Fiscalía, en específico en materia de búsqueda, la intención que tuvo y que finalmente de alguna forma queda en la ley aprobada, es que las fiscalías, y que la Fiscalía General de la República en específico, tengan menor responsabilidad en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto, por supuesto que desde las comisiones de búsqueda y por supuesto de las familias, pero digamos las familias tienen voz propia, pues nos hemos manifestado en contra, y es solo una consecuencia, por ejemplo, de la postura de las propias fiscalías, en especial la Fiscalía General de la República, en relación con todos estos instrumentos a los que me he referido, tanto en el protocolo homologado de búsqueda como en el protocolo de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía y las otras fiscalías, la Conferencia Nacional,
se abstuvieron de votar, e incluso en sus observaciones, y esto ha sido público, la Fiscalía General de la República sostiene que no existe un derecho humano de toda persona a ser buscada. Es decir, las resistencias son fuertes y están incluso relacionadas, entre muchas otras causales, en que aún no se reconozca a la Comisión, a los mecanismos de búsqueda en México como una respuesta extraordinaria dentro de un sistema ordinario. Se pretende meter a las comisiones de búsqueda o al Sistema Nacional de Búsqueda en un sistema ordinario y que esto empuje, digamos, a el sistema ordinario que no ha dado resultados, no solo en búsqueda, sino tampoco en investigación, ¿no? O sea, en búsqueda, pues por eso nos crean a las comisiones de búsqueda. Y en investigación, también los datos públicos es que más del 98%, existe en México más del 98% de impunidad, solo en materia de desaparición hay 35 sentencias en México, teniendo cerca de 90,000 personas desaparecidas. Finalmente, en relación con las buenas prácticas, sí es importante decir, como ya mencionaba, que existen diferentes autoridades, sobre todo a nivel estatal, en que se ha podido avanzar de mejor manera la implementación de búsquedas específicas, ¿no? En terreno. También las buenas prácticas que se han podido impulsar a través del Sistema Nacional de Búsqueda. Normalmente, lamentablemente, los sistemas, cuando se crean sistemas, difícilmente son operables. Creo que el Sistema Nacional de Búsqueda, con todo lo que aún tenga que mejorarse, que por supuesto hay mucho aún, ha demostrado que efectivamente existe y que tiene una fuerza para construir un nuevo, digamos, una nueva visión, un nuevo sistema. Y finalmente, como buena práctica, no quisiera dejar de mencionar la incidencia que desde la Comisión Nacional de Búsqueda se ha tenido en la política pública en materia forense. Dentro del propio protocolo homologado de búsqueda se destaca que una de las formas de búsqueda es la búsqueda de identificación humana. Entonces, desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos impulsado en coordinación, y aquí va también relacionada con la pregunta que me hacen, con autoridades estatales del gobierno de Coahuila, que está en el noreste de México, un proyecto de identificación con enfoque masivo. Y aquí traigo a cuenta este punto en relación también con el estudio que nos presenta el día de hoy Ana y Swiss Peace, ¿no? Relacionado un poco también con la experiencia en los Balcanes. Tenemos que tener un proceso de identificación masiva en México con las decenas de miles de cuerpos sin identificar. Hasta el día de hoy, la respuesta muy limitada se quiere enmarcar en un sistema ordinario. Aquí hay que recordar que a quien le corresponde identificar es a las fiscalías y no se comparten las bases de datos, no hay una metodología, no hay una política pública nacional en materia de identificación, además con enfoque masivo. Nosotros en el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila estamos impulsando esta forma de identificación con enfoque masivo, con apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y queremos... Ya se han realizado 3 exhumaciones en panteones, en fosas comunes y queremos impulsar esta misma práctica en otros estados. Esperemos que así lo podamos hacer para, pues finalmente poder identificar a tantos cuerpos no identificados y una vez hecho esto, regresarles dignamente a casa, recordando pues que la búsqueda, el principio número 1 de búsqueda es en vida. Sin embargo, sabemos que por diferentes contextos en nuestro país, si es el caso de que estén sin vida, tenemos que regresarlos en condiciones dignas a casa. Por ahí lo dejaría por ahora y quedo atento a sus reacciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carla. Y la verdad, no sé si te diste cuenta, pero con la última intervención ya fuiste contestando a una de las últimas preguntas que te hicieron en el chat, así que podremos aprovechar el tiempo. Pero esto también demuestra cómo los temas son muy presentes y escuchándolo desde afuera, sí hay retos innegablemente grandes. Hay una excepcionalidad, si queremos, de la situación de México, pero me quedo, no digo que contenta, pero un poco más tranquila al escuchar de que también hay buenas prácticas, y sí creo que hay que trabajar también eso, más bien para fortalecer e ir viendo cómo fortalecer lo que hay y nos permite reforzar esa coordinación y justamente ir avanzando. Supongo que los temas de voluntad política, ya eso no podemos hacer mucho nosotros, pero hay que tenerlo presente porque sin eso tampoco se puede avanzar. Pero creo que lo vamos a explorar más después en las preguntas. Nuestro marco se va componiendo muy bien. Ahora, por supuesto que sí falta un actor. Y por eso le pedimos a Daniel Zapico que como oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado en México, nos aporte ese trocito de nuestro rompecabezas, la mirada de una institución como el Alto Comisionado. Entonces, si nos puede platicar, por un lado, si la oficina juega un papel en la coordinación y cómo se ha venido desempeñando en ese sentido. ¿Cómo ve desde su, digamos, punto de vista privilegiado que se pueda fortalecer esa coordinación en México? Y quizás cómo las organizaciones internacionales pueden aportar, a raíz también de lo que nos estaba insinuando uno de los planteamientos de Ana, a la luz de la experiencia de Bosnia y Herzegovina, quizás cómo eso podría también funcionar, si cree que podría funcionar en México o sería de utilidad. Y finalmente, debido a que Daniel ha sido uno de los entrevistados y ha aportado mucho al estudio realizado por Ana, entonces creo que lo conoce de pe a pa y lo ha leído varias veces. Si nos puede decir si cree que en efecto puede haber una utilidad de ese estudio en México. Sin más, Daniel, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias también a Swiss Peace, a Ana por el estudio y bueno, a quienes comparten la mesa. Y digo, antes de comenzar, como Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos gustaría sobre todo agradecer a las familias y a las propias personas supervivientes de desaparición, que son las que nos han permitido acompañar su caminar y su lucha durante mucho tiempo, y eso nos ha dado la información, nos ha permitido hacer cosas y nos interpela a hacer muchas más, ¿no? Entonces creo que ese es para nosotros un elemento central. Respondiendo a las preguntas, voy a empezar casi por el final, sobre la relevancia del estudio. Creo que el estudio es muy relevante por varias razones, ¿no? Algunas ya se han mencionado, pero creo que es una oportunidad para la reflexión. Muchas veces cuando estamos en el día a día de los casos, la implementación de las normas, la discusión sobre recursos, etcétera, no tenemos la oportunidad de detenernos a pensar sobre cosas que podrían ser obvias, como los obstáculos estructurales que bloquean la coordinación entre búsqueda e investigación, y tener este tipo de estudios nos ayuda a tener esos espacios de reflexión, como sucede el día de hoy, pero como ha sido todo el proceso de elaboración. Creo que para quienes, al menos en mi caso, ¿no?, estamos en la rueda del día a día, de las reuniones, de los casos, de la asistencia técnica, etcétera, etcétera, el tener ese espacio es fundamental, ¿no?, para no estar como hámster en la rueda, sino precisamente poder pensar si hacia dónde vamos es acertado o no es acertado, ¿no?, o es útil. Un segundo elemento por lo que creo que es interesante el estudio es tal vez una de las cosas que puede sorprender a algunas personas, ¿no? ¿Por qué México y Bosnia, no? ¿Por qué no otra selección de países? Ahí, bueno, pues supongo que desde Swiss Peace o desde Ana habrá una respuesta, pero para mí hay un elemento que es muy relevante, que es que en un momento dado
desde el ámbito de los derechos humanos parecía que las desapariciones forzadas eran eso que se había cometido durante las dictaduras en el cono sur latinoamericano, durante los conflictos armados en Centroamérica, etcétera, pero que era algo que, si bien había que resolver, era algo que ya no iba a suceder de nuevo, ¿no? Y recordemos el famoso informe de la CONADEP en Argentina, el nunca más, ¿no? Se pensaba que iba a haber un nunca más y que las desapariciones, si bien tenían que resolverse, si bien tenían que investigarse y juzgarse a los responsables, no iba a ser algo que hubiese necesidad de volver a afrontar en nuevos países o en nuevos contextos. Y lo que vemos es al contrario. El caso de Bosnia, el conflicto en los 90s y todo lo que sucedió, el caso de México, que tiene desapariciones durante la denominada Guerra Sucia, pero que continúan produciéndose hasta el día de hoy, que escalan especialmente a partir de 2007, ¿no? Sin que dejaran de producirse, nos muestra que esta es una realidad que, como la propia Gabriela decía al inicio, es mucho más generalizada de lo que tendríamos que admitir y de lo que pensamos normalmente. Entonces, el aportar visiones muy diferentes puede parecer a veces como un poco traído por los pelos, pero creo que nos ayuda en ese entendimiento mucho más global de los distintos fenómenos que hay y de las distintas posibilidades para afrontar estos fenómenos, ¿no? No se trata de buscar una respuesta única, pero sí de establecer un diálogo entre los diferentes fenómenos que están detrás de todas estas desapariciones que nos pueda ayudar a aprender y a encontrar acciones que pueden funcionar adaptadas a cada contexto. Y en tercer lugar, por poner el acento en un tema central, en el caso de México, que es la relación entre las actividades de búsqueda y la investigación, con un trabajo muy centrado en lo práctico, en los cómo, como se decía en la presentación, ¿no? Porque al final la investigación sin búsqueda deja una herida abierta para las familias, pero para toda la sociedad. Y la búsqueda sin investigación, por un lado, tendrá pocas posibilidades de tener resultados y además no abonará al combate a la impunidad, no abonará a esas garantías de no repetición, ¿no? Y creo que ver cómo países que todavía no han abordado ni la búsqueda ni la investigación de manera efectiva de lo que sucedió por ejemplo, en el contexto de la denominada Guerra Sucia, y vuelven a tener estos problemas, de nuevo surgen nuevas desapariciones, como sucede en el caso de México, nos habla de que el combatir esa impunidad es fundamental. Entonces, creo que el abordar esta relación entre estos dos temas es fundamental porque solo una respuesta coordinada podrá ayudar a sanar las heridas, podrá ayudar a traer justicia y podrá ayudar a evitar que esto se reproduzca en el futuro, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los elementos por los que sí considero bastante relevante el estudio, aparte de algunos de los que ya se han mencionado por mis colegas panelistas, ¿no? Ya se ha dicho mucho sobre cuál es la situación de la búsqueda y la investigación en México, ¿no? El bajo número de sentencias en relación a la magnitud de las desapariciones, a la investigación, parece que no ha avanzado. Estaba pensando, o sea, en México la distinción entre búsqueda e investigación deriva de una exigencia del contexto y de la propia necesidad de dar respuestas a las familias y a las víctimas, ¿no? Por un lado, el bajo número de sentencias, que ya nos lo señalaba Carla, en relación con la magnitud de las desapariciones, y por otro lado, incluso en aquellos casos en los que hay sentencias, muchas veces hay una sentencia, pero no necesariamente se localiza a la persona desaparecida, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales se reflexionó que la investigación penal entendida tradicionalmente no iba a ser suficiente para dar respuestas, ¿no? Y eso, pues, fue el origen o parte del origen de por qué crear una nueva institucionalidad centrada en la investigación sin olvidar, en la búsqueda, perdón, sin olvidar la búsqueda, ¿no? Esta creación de esta nueva institucionalidad no ha estado exenta de polémica y de problemas, ¿no? Y Carla ya nos mencionaba el tema de la falta de competencias, por ejemplo, para realizar ciertas acciones, con lo cual la coordinación entre búsqueda e investigación se vuelve esencial no solo
porque es casi un principio que deberíamos de garantizar que toda la información se comparta, que toda la información se use para lograr estos dos objetivos centrales para una sociedad afectada por las desapariciones, sino además porque sin esa coordinación va a haber acciones de búsqueda que sea imposible realizar. Entonces, creo que es importante tener ese tema, lo mencionó Carla, pero sí quería volver a insistir en ello, ¿no? Entonces, hay ese reconocimiento, hay ese cambio en la institucionalidad, hay inercias que también nos comentaba y nos compartía Carla, ¿no? Que es necesario superar. Creo que el cambio que marca la Ley General es una oportunidad, y esa oportunidad para México y sobre todo para las familias y para las autoridades que tienen la obligación requiere hacerse realidad. O sea, esa oportunidad no dura para siempre, sino que si no se implementa, si no se busca dar respuestas rápido, el dolor de las familias continúa cada día, ¿no? Entonces, puede que haya respuestas que se tarden mucho tiempo en tener, pero al mismo tiempo, si no se empiezan a buscar y a dar las respuestas el día de hoy, no las vamos a tener nunca. Entonces, no basta únicamente la existencia del marco normativo, como nos decía Ana, sino que es necesario el avanzar en la implementación y en la efectividad, ¿no? Y entonces, estos cambios institucionales tienen el potencial de dar respuesta a decenas de miles de familias, de localizar con vida a víctimas de desaparición, de evitar que más familias pasen por este tormento, pero este potencial debe hacerse realidad y eso requiere de la participación coordinada de diversas instancias. Sé que esto no era la pregunta, pero sí es una reflexión que queríamos compartir porque para nosotras como oficina es muy importante poner en la mesa que no se trata únicamente de aprobar marcos normativos, sino que se trata de tener un impacto real sobre las vidas de las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, en este caso de las propias personas desaparecidas y de sus familias. Dicho esto, quería centrarme en el papel que podemos tener como organismos internacionales, ¿no? Esa interpelación. Creo que en los organismos internacionales hay una pluralidad, el sistema universal, el sistema regional, la oficina de la alta comisionada, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, los comités de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales. Es bastante complejo, ¿no? Entonces, no voy a ir uno por uno, aunque sí hay algunas referencias a la oficina, pero creo que como sistema internacional o como órganos internacionales hay múltiples papeles que se pueden jugar en torno a las desapariciones, ¿no? El ayudar a visibilizar la problemática, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que hay, por ejemplo, la visita en su momento del grupo de trabajo a México fue muy importante. El identificar necesidades estructurales y realizar recomendaciones al respecto, por ejemplo, las reformas constitucionales o legales, incidir sobre casos y procesos específicos, etcétera, ¿no? Hay como diferentes acciones que se pueden realizar. México ha tenido una gran atención de parte del sistema internacional o de los organismos internacionales, ¿no? Sobre desapariciones. Hay recomendaciones, ha habido visitas al país, hay una visita solicitada del Comité CED, había acciones urgentes, etcétera, etcétera. Ha habido una gran atención, pero sin embargo la problemática no solo sigue ahí, sino que ha continuado, ha crecido en números mayores. La cifra que ahora nos compartía Carla es realmente para hacernos reflexionar, ¿no? Porque no es una cifra, son personas y son familias, ¿no? Que están en esta situación. Entonces, el problema sigue ahí. Nos toca replantearnos a todas y todos los que estamos trabajando en torno a este tema, incluidos obviamente a los organismos internacionales, qué más podemos hacer. Y específicamente qué más podemos hacer en la relación entre búsqueda e investigación, ¿no? Creo que es un elemento que nos congrega, pero además un elemento central para obtener algún tipo de resultado. No hay una respuesta única porque hay toda esa pluralidad de instituciones, pero hay algunos elementos que creo que sí son comunes y muy relevantes. Por un lado, es necesario buscar maneras y buscar nuevas maneras de seguir trabajando con las familias, con sus procesos organizativos, de seguir profundizando en esa línea. Las familias son realmente el motor de la búsqueda y de la investigación en muchos de los casos. Y incluso cuando a veces no hay
esta comunicación lo suficientemente eficiente entre búsqueda e investigación. Las familias son correa de transmisión entre la institucionalidad mexicana. Entonces, son las propias familias las que empujan, las que están aquí, y si el día de mañana no estuviera nuestra oficina aquí o no existieran los procedimientos especiales de Naciones Unidas o lo que fuera, serían las familias las que seguirían empujando, ¿no? Y junto a la sociedad civil. Entonces, fortalecer el trabajo de las familias y con las familias es un reto central para los organismos internacionales. Más en el contexto mexicano, donde no hay un movimiento único de familias, sino que hay multitud de colectivos, algunas agrupadas en diferentes ámbitos, ¿no? Pero en muchos estados, por ejemplo, no hay presencia de organizaciones de sociedad civil que estén trabajando con ellas, ¿no? O la capacidad es muy limitada, etcétera. Entonces, es importante ver de qué manera contribuimos a estos esfuerzos. Por otro lado, el tema de la asistencia técnica, que es una de las áreas centrales del trabajo de los organismos, de muchos organismos internacionales, la asistencia técnica a las autoridades, para que las autoridades mexicanas, en este caso, cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, el papel que podemos tener es muy variado y depende de la realidad institucional que Carla ya nos compartía. Estamos hablando de un país federal, de instituciones a nivel federal y de instituciones en 32 estados del país con muy diferente contexto, ¿no? De capacidades, de respaldo político, de recursos, de conocimientos, etc. Y en esa gran diversidad hay estados o hay contextos donde, por ejemplo, sí se da una buena coordinación entre intercambio de información entre una fiscalía y una comisión, por ejemplo, o hay un trabajo relevante en materia de coordinación de esfuerzos forenses con la identificación, etcétera, etcétera. Como con todo eso se da, uno de los papeles que podemos jugar como organismos internacionales es precisamente tener una mirada más general sobre lo que está sucediendo en el país y estar ayudando a que haya estos diálogos entre lo que sucede en Baja California y lo que sucede en Quintana Roo, lo que sucede en Coahuila y lo que sucede en Chiapas, ¿no? Creo que ese es uno de los papeles en los cuales se puede conjugar esta asistencia técnica por parte de la oficina o de otros organismos, ¿no? Ayudando utilizando esa capacidad de trabajar en diferentes lugares, de estar más cerca de las realidades territoriales en ocasiones, y ese es un reto que tenemos que asumir también, para poder obtener información y poder hacerla útil en este intercambio que no siempre se da, pero que podemos favorecer, ¿no? Y bueno, como oficina, pues hemos tenido experiencias de trabajo en distintas áreas que están relacionadas con la búsqueda de investigación, ¿no? O sea, con la Comisión Nacional de Búsqueda, retroalimentación para el protocolo homologado de búsqueda y otras herramientas, trabajo legislativo que centrado en cómo coordinar la búsqueda de investigación, ¿no? O acciones que sustantivamente corresponden a búsqueda de investigación, como la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas de Coahuila, o aterrizándolo en procesos mucho más específicos, como saben, pues el trabajo que nuestra oficina también ha realizado y está realizando, por ejemplo, en torno al caso Ayotzinapa. Entonces, toda esa asistencia técnica tenemos que orientarla a hacer efectivo que haya esta coordinación y esta orientación hacia los resultados de las distintas instituciones. Por otro lado, la emisión de recomendaciones. Es necesario, o sea, una de las cosas que los organismos internacionales hacen mucho es emitir recomendaciones al Estado. Y en el caso mexicano creo que ha habido una evolución que todavía tiene que darse más. Se ha ido desde la parte de recomendaciones más centradas en el marco normativo, que siempre será bueno que sea importante, que se profundice, pero también se han ido avanzando hacia recomendaciones mucho más específicas centradas en cómo se gestiona la información, cómo se comparte, cómo se hace o pueden participar las víctimas tanto en la búsqueda como en la investigación, etcétera, ¿no? Uno lee, por ejemplo, las recomendaciones del CED de 2018, las compara con sus recomendaciones anteriores y verá que en muchos casos el CED profundizó mucho en algunas de
de las recomendaciones para hacerlas mucho más efectivas. Entonces, ahí creo que ese es uno de los temas que también nos toca seguir trabajando. Cómo hacer esto mucho más útil, ¿no? Las recomendaciones internacionales, pasar del simple armonice usted su legislación o coordine usted la búsqueda y la investigación a ante este problema muy específico, una de las cosas que usted, Estado, podría hacer es esto. Los informes temáticos, ¿no?, de los procedimientos especiales creo que son muy relevantes y nos ayudan en esto, y especialmente me viene a la mente el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias sobre investigación y el reciente informe de la entonces relatora de ejecuciones extrajudiciales sobre fosas, ¿no? Son dos de los informes que nos ayudan a tener un panorama a nivel mundial de lo que está sucediendo y leídos conjuntamente con las leyes mexicanas, con otros instrumentos como el protocolo de Minnesota y demás, nos ayudan a hacer efectivo esta relación entre búsqueda e investigación. Y me gustaría centrarme ahora en dos herramientas del Comité contra la Desaparición Forzada. No sé cómo voy de tiempo porque se me olvidó mirar cuando empecé, pero solamente decir, los principios rectores de búsqueda que nos decía Gabriela, que abordan mucho el qué, ¿no? Y ese qué que es fundamental, como el principio 13, pero como también nos decía Ana, el cómo, ese qué no está tan asumido, mejor dicho, entre las propias instituciones mexicanas. Entonces, es fundamental que haya estos instrumentos que digan si es obligatorio, si es necesario coordinarse. Y por otro, creo que las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada como un procedimiento que está centrado en la búsqueda. No es un procedimiento que se centre en las autoridades de búsqueda, sino en que haya búsqueda específica. Y creo que eso es fundamental porque parte de la necesidad de las propias familias y de las personas desaparecidas. Busque usted Estado con todos sus recursos y busque usted Fiscalía, busque usted Comisión de Búsqueda con recomendaciones muy, muy específicas, ¿no? Y en ese sentido, creo que esas acciones urgentes que no van a garantizar que una persona sea localizada, en eso tenemos que ser muy claros, pero que sí pueden ser una herramienta útil en manos de familias, en manos de autoridades, etcétera, incluso para detonar diálogos que son fundamentales. Esas acciones de búsqueda están centradas en la efectividad de la búsqueda y ahí apuntan necesariamente a la relación con la investigación. La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se refería Gabriela y que después podremos profundizar, justamente se centra en buena medida es un proceso que viene por el tema de las acciones de búsqueda que tenía que realizar una fiscalía, ¿no? Entonces creo que ahí es fundamental el que esas acciones sirvan para ir integrando más la búsqueda y la investigación desde su objetivo, que es la búsqueda, en eso por supuesto. Finalmente, me gustaría simplemente referirme al trabajo de documentación de casos, de monitoreo, que tenemos que realizar algunas instituciones de derechos humanos, algunos organismos internacionales, y en particular nuestra oficina, como la Oficina de la Alta Comisionada, tiene ese mandato, tiene esa capacidad de documentar casos en particular, en específico. Este es un trabajo que no siempre es muy grato a muchas autoridades porque obviamente es un trabajo que documenta posibles violaciones de derechos humanos, que observa los fallos en la actuación de las autoridades cuando los hay o las oportunidades de mejora cuando las hay, pero quienes están realmente abiertos a utilizar y a servirse de esta documentación que hacemos desde organismos internacionales pueden beneficiarse mucho porque al interior de las instituciones, por ejemplo, puede que una persona que está como responsable de una institución no necesariamente sabe todo lo que sucede al interior de la misma y la documentación de casos puede ayudar a identificar problemas, tanto estructurales como relacionados con personal, como con procedimientos, etcétera, que hacen que esa institución esté violando derechos humanos o no esté cumpliendo su función de prevenir o de investigar las violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, la documentación de casos que requiere mucho trabajo para poder saber qué es lo que pasó, puede convertirse en una herramienta útil, pero necesitamos que haya una cierta apertura de las autoridades para utilizar los hallazgos que obtenemos por ahí. Finalmente, me gustaría decir que las acciones de los organismos internacionales, ya sea el monitoreo de casos, la situación de derechos humanos, la asistencia técnica, etcétera, son sobre todo herramientas. Los organismos internacionales somos
son y quienes lo conformamos, participamos de ello, somos herramientas que pueden ser útiles para las víctimas, para sus familias, para las autoridades en diferentes contextos. No son necesariamente una respuesta, no son necesariamente una solución, sino una contribución. Y en ese sentido es importante que desde las familias, la sociedad civil, las autoridades, la academia, se pueda reflexionar sobre cómo usar estas herramientas y cómo convertir las acciones urgentes, la documentación de casos, la asistencia técnica, en algo que sea útil para dar respuesta al contexto mexicano. Probablemente estas respuestas no son suficientes. Y una persona me interpelaba diciendo, bueno, ya hay todas estas recomendaciones, ¿y ahora qué? Entonces, probablemente los organismos internacionales tienen que reflexionar mucho más en cómo convertirse en útil, pero también creo que es importante que desde la sociedad civil, la academia, las instituciones y sobre todo desde las víctimas también se pueda reflexionar en qué más puede hacer los organismos internacionales o de qué manera podemos los organismos internacionales ser más útiles, ¿no? Y en ese sentido, regreso al inicio y creo que el estudio que hoy se nos comparte desde Swiss Peace nos debe de servir también a los organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada, para empujarnos, para ser más efectivos en el uso de estas herramientas para contribuir a la búsqueda de la investigación. Muchas gracias. Y perdón si me pasé. Muchísimas gracias, en realidad, Daniel. Le pediría a todos los participantes y las participantes, a los que agradezco realmente, porque creo que nos han dado desde varios puntos de vista insumos valiosos para ir contestando a las preguntas, si pueden volver a prender sus cámaras. Y ahora sí, iríamos cerrando. Hemos tenido varias preguntas, intervenciones, comentarios, de los cuales también agradezco muchísimo. Y yo he leído, por supuesto, los que estaban compartidos y entre todos. Creo que también cada participante recibió a lo mejor algunas preguntas, digamos, dirigidas a ellos. Es imposible ir una por una, la verdad, entonces sí que sepan que las leímos todas y que las tenemos presentes. Yo quisiera plantear unos puntos y de ahí darle la palabra a cada uno de los... cambiaré el orden y pediré a Carla que hable primero porque después, por otro compromiso, nos tiene que abandonar. Y de ahí seguiremos ya con Claudia, con Ana y con Daniel. Todos ustedes han mencionado lo que desde mi punto de vista es fundamental, es involucrar a los familiares. O sea, podemos contestarnos a muchas preguntas, a muchos cómo, pero sí, o sea, desde lo internacional, en el marco transnacional, desde la institución. Entre las preguntas surgió la inquietud quizás de saber cómo asegurar que tengan siempre ese papel tan importante o si hay quizás medidas que se pueda o dónde se pueda reforzar. Así que si ustedes quieren compartirnos alguna indicación en ese sentido, creo que sería útil y digamos cómo esa pieza esencial puede ser activa en eso de la coordinación y se le puede dar el papel que le corresponde. Por otro lado, se habló de derecho a ser buscado, derecho a la búsqueda. Yo creo que ahí ya ustedes nos dirán, pero por ejemplo, si en la sentencia de Suprema Corte Nacional de Justicia, ya la subida internacional, nos brinda una respuesta. No habla de derecho a ser buscado, sino que derecho a la búsqueda. Ahí nos comentan si de esto también descende algo y si nos aporta a lo que estamos ahora viendo. En los comentarios y en las preguntas se habló, y eso es a mi manera de ver lamentable, pero realista, de confrontación. Confrontación entre instituciones que están involucradas en la búsqueda y en la investigación penal. Me gustaría no tener que pronunciar esa palabra porque en mi diccionario está al opuesto de la coordinación, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo se puede? Algunas respuestas ya surgieron, pero también cómo podemos salir de esa confrontación de una forma activa y siendo pragmáticos, porque hasta que haya confrontación, poco lejos vamos a llegar.
Y también otra cosa que se nombró mucho es el tema de la impunidad. Es decir, sinceramente no hay, es importante, es fundamental la búsqueda, pero hasta que haya ese nivel de impunidad, nuevamente poco lejos vamos a llegar. Daniel nos brindó algunas respuestas sobre cómo se puede aportar, fortalecer la asistencia técnica, pero si tienen algo que quieren agregar justamente para superar también lagunas, obstáculos, si alguien tiene la receta mágica para aumentar la voluntad en las fiscalías, cosa que surgió en varias preguntas, aquí encantados les escuchamos. Yo aquí ya me callo, he tratado de resumir puntos comunes a todas las preguntas. Le daría la palabra a Carla y de ahí, por favor, sin que yo tome más tiempo, les pido que después de Carla hable directamente Claudia, Ana y Daniel, para que yo finalmente, yo y Corsin cerremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y perdón, Claudia, que me den la palabra antes que tú, pero sí tengo que salir tengo otra reunión en media hora, salgo corriendo. Bueno, quisiera retomar algunas de las preguntas que suelta Gaby de manera general, y creo que empezando por el tema de las familias, creo que lo fundamental es reconocer, y creo que no se ha reconocido lo suficiente, que la participación de las familias no solo se da en la práctica, en las búsquedas en terreno, ¿no? Creo que, y digamos, esto lo saben las familias, pero creo que es algo que tenemos que decirlo y socializarlo entre quienes, digamos, entre organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la búsqueda y la incidencia de las familias va mucho más allá de las búsquedas en terreno, que por supuesto que es fundamental, que por supuesto que hay un reto y que yo te podría decir que prácticamente en la totalidad de las búsquedas en terreno, las familias están presentes. Por supuesto que Claudia me va a decir, bueno, pero entonces todavía falta, hay un reto mayúsculo en incorporar a todas las familias a la mayor cantidad de búsquedas, pero lo que hay que decir es que cuando se está en terreno con las diferentes autoridades, prácticamente siempre hay familias, ¿no? O sea, es un grupo de búsqueda conformado por diferentes instituciones y familias involucradas, incluso en época de pandemia, ¿no? Entonces, creo que eso es por un lado, pero por el otro sí hay que decir y hay que reconocer y hay que poner el énfasis en que son las familias las que han impulsado las leyes en materia de víctimas, las leyes en materia de búsqueda, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la necesidad de esta coordinación a la que nos hemos hecho referencia el día de hoy. Y por eso creo que, coincido en que tal vez la palabra confrontación es fuerte, pero real, no es o no debería ser entre dos instituciones, es en realidad con el espíritu de la propia ley. La idea que hay detrás de la ley construida por las familias es la coordinación, es el compartir la información, y resulta que hay una parte de ese sistema que no está de acuerdo en ser parte del sistema. Eso es en términos reales lo que pasa, ¿no? Y eso pues tiene como consecuencia no el que públicamente digan estoy en contra o a favor de una ley, o en contra o a favor de un protocolo, o en contra a favor de un mecanismo. Es las consecuencias que en la práctica tiene eso. En la práctica, ¿cuáles son las consecuencias? Y son varias de las preguntas que se hacen. Que en la práctica no comparten la información de los expedientes. Una familia, por ejemplo, tiene el derecho, y sabemos todas las complicaciones, Claudia nos puede hablar de todo lo que han litigado desde la Fundación, para acceder a un expediente. Las comisiones no tenemos acceso prácticamente nunca a esos expedientes con las fiscalías, salvo contadas excepciones, porque no somos, dicen, parte de ese expediente, cuando en realidad hay mucha información dentro de los expedientes para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Ese es un ejemplo. Dos, no comparten, por ahí había otra pregunta, por ahí no comparten información en materia de identificación forense, ¿no? La identificación, digamos, lo que se ha hecho, no lo comparten, ojo, no se comparten información entre fiscalías.
No se comparten muchas veces información entre la misma fiscalía. Está la Fiscalía de Desaparecidos que no comparte información con la de homicidios, que no comparte información con la de servicios médicos forenses, que además no comparte información con la Fiscalía de al lado, que además menos comparte información con instituciones que no somos fiscalías, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, hay un reto mayúsculo, e insisto, no es personal y de hecho no es interinstitucional, es un problema de modelo, y lo que creo que tenemos que avanzar en México, y eso es lo que hemos planteado nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que se necesita es una reforma integral, incluso, o sea, no solo respectivo a una ley orgánica que nosotros incluso hemos reiterado la semana pasada que nosotros estamos en contra de esa ley. Que el derecho a la búsqueda, como dice Gabriela, en relación con lo que dice la Suprema Corte de Justicia, pues evidentemente es, y aquí podemos tener algunas discrepancias con nuestros colegas del comité, yo creo que es la primera vez que expresamente se dice que existe este derecho a búsqueda y que también el protocolo homologado de búsqueda además se habla del derecho a ser buscado expresamente. Parecería que es una obviedad para quienes estamos en esta mesa, pero no lo es así para las autoridades, incluso tampoco para las organizaciones internacionales. Pongamos como ejemplo, aquí Gabriela es experta en las sentencias de la Corte Interamericana. Si uno ve las resoluciones de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana, se da cuenta que está teniendo un problema ahora porque solo se ha enfocado en el derecho a tener una investigación efectiva. Entonces los estados contestan, voy avanzando en la investigación. No es el caso de México, pero digamos, pueden informar sobre eso, pero nada sobre las medidas específicas en relación con la búsqueda. Es decir, yo creo que apenas estamos desarrollando el concepto de derecho a la búsqueda y a ser buscado. Yo creo que, esas serían como mis primeras reacciones. Creo que el reto es en relación con el sistema. Y otra pregunta nada más ahí que hacían en relación con si es necesario que se reconozca o no un conflicto. Yo digo que más allá de eso, digamos que es una discusión abierta e importante que se tiene que dar, lo que se tiene que reconocer es que existe una institución que, sin que así se diga, está adicionada al sistema ordinario, que es en este caso la Comisión Nacional o el Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones, ¿no? Y que tenemos que hacer algo con la legislación nacional para que ésta pueda funcionar de la mejor manera para dar los resultados que tenemos obligación de dar, que es dar con la suerte del paradero de decenas de miles de personas desaparecidas, e insisto, pues el registro público habla de cerca de 90,000, sin embargo, pues sabemos que hay un subregistro, ¿no? Yo por ahí la dejaría, lamentablemente sí me tengo que retirar para poder llegar a la reunión ahí en el centro. Muchas gracias y una disculpa con todos los panelistas. Bueno, muchas gracias. Sí, respecto a esta pregunta, que de verdad que muchas gracias por hacerla, ¿verdad? Porque nosotras como fundación definitivamente que nos debemos a esas exigencias de las familias, de todos los comités, de las organizaciones en los países que trabajamos, e incluso en aquellos que no tenemos oficinas, porque sí, la verdad es que sí, hay muchas familias en otros países que también nos contactan a ese nivel. Y el gran reto, creo yo, para lograr esta reafirmación más allá de la legislación y de los documentos, de la participación de las familias en la búsqueda y la investigación, es un poco lo que hemos venido haciendo, pero, o impulsando, pero hacerlo todavía de manera más periódica. ¿A qué me refiero? Las familias, como bien decía Carla, si bien es cierto también es la necesidad obvia de la búsqueda en terreno, de la búsqueda en campo, ¿verdad? De esa coordinación a ese nivel, pero también la coordinación o la participación con las familias desde las instituciones públicas de México e incluso también de los países de origen, que también es un gran reto, debo decir,
en la discusión de los casos. Las familias muchas veces obviamente van a tener otros elementos que en la interrelación, en la investigación y en la búsqueda se van a complementar totalmente para tener estrategias en terreno para hacer la búsqueda y para hacer la investigación. Esto lo hemos visto y lo hemos comprobado en ejemplos o buenas prácticas como ha sido el protocolo homologado de búsqueda, que como decía Carla, han participado familias de Centroamérica y de México, pero bueno, hemos dado muchas observaciones a ese protocolo. Hay muchas cosas que quedaron muy fundamentales de las exigencias de las familias y es una buena práctica, ¿no? Se ha participado desde ahí a nivel más técnico en las familias en foros que como fundación también impulsamos para que los comités también colocaran sus exigencias, ¿verdad? Entonces, a ese nivel creo que ha sido muy importante, aún con todas estas dificultades que también las familias tienen en sus países de origen respecto a la conexión virtual hoy en día, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, a nosotros a veces se nos puede hacer complejo la gente que vivimos en la ciudad, porque la conexión de internet puede ser mala, porque el teléfono, porque, bueno, todas estas cosas, pues para las familias eso es todavía un mayor reto. Y creo que ese magnánimo esfuerzo que hacen también a veces de conectarse de un lugar en que apenas hay una conexión a internet, mucha gente que no sabe leer y escribir, por ejemplo, y aún así se conectan a la reunión, dicen todo, ¿verdad? Lo que se necesita para ese documento, que es eso, buscar, eso es lo que nos dicen siempre, ¿verdad? Entonces, esa participación a ese nivel es bien importante, esa buena práctica está, la menciono solo como un ejemplo, y también el otro ejemplo es con las mesas de seguimiento ante estos casos que les mencionaba del mecanismo de apoyo exterior con la Fiscalía. Hay mucho que fortalecer todavía en esas mesas de seguimiento, definitivamente, bueno, la Fiscalía les informa sobre las diligencias que van haciendo de las investigaciones. Hasta el momento sí se habla se habla mucho sobre oficios, sobre una investigación más que todo documental. Entonces ahí la participación de las familias ha sido siempre en las mesas de seguimiento, de decir, mire, pero queremos búsqueda en campo, ¿verdad? Queremos esa investigación en terreno y nosotras podemos dar elementos para ello. Entonces ese reto es bastante pues grande, ¿verdad? Y es urgente también. Y nuevamente coloco la transnacionalidad, ¿verdad? Para las familias en México es complejo, ustedes saben, y quienes me están escuchando de las familias en México, es complejo, ¿verdad? La misma coordinación con las fiscalías y la diferente complejidad, valga la redundancia, de la institucionalidad en México. Y bueno, que el terreno también es grande, ¿no? Es un país enorme a comparación de lo que es Guatemala, Honduras o El Salvador. Pero si ya para las familias en México es tan difícil y complejo, imagínense para las familias que están en Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, exigiendo búsqueda e investigación. Entonces, esa participación es esencial, encontrar una ruta justamente para garantizar que las voces de ellas y ellos estén ahí, ¿verdad? Porque incluso que no se vea como que es siempre la exigencia de la familia. Más allá de eso, las familias van a colaborar en la búsqueda y la investigación para abonar a las instituciones a cumplir sus propios mandatos, de hecho, que les corresponde, ¿verdad? Como funcionarios y funcionarias. Gracias. Bueno, yo voy a también intentar de tocar varios temas y usar también algunas conclusiones del caso de Bosnia para intentar responder algunas preguntas. Primero, la pregunta sobre cómo garantizar la participación de las familias. Pues creo que una cosa que pues ya se hace, por lo menos a nivel federal y a nivel estatal, creo que se hace en contexto mexicano, en algunos estados más, en otros menos, es primero garantizar que las instituciones encargadas para la búsqueda de investigación tienen encuentros regulares con las familias donde se unen todos, pero cuando digo todos, pienso también los expertos forenses, las organizaciones internacionales, todos, y que se exige que se pone una regla muy clara que a menudo se hace ese tipo de encuentros. Eso es algo que, por ejemplo, en Bosnia se practica muy regularmente.
Otra idea y creo que otra manera que ha ayudado mucho a garantizar en caso de Bosnia la participación de las familias es que las familias tienen muchas veces representantes en las instituciones mismas. Por ejemplo, el Instituto para las Personas serían no localizadas en el contexto de Bosnia y Herzegovina está compuesto de los comités donde los miembros todos son representantes son familiares de las personas no localizadas. Y eso creo que otra vez permite que la búsqueda de investigación se conducen de la manera que mejor corresponde a sus necesidades. Entonces, eso creo que es importante. Y el tercer punto es cómo garantizar su participación y es simplificar las leyes, las reglas, es permitir que entiendan qué es lo que pasar, que entienden leer los protocolos, que entrenen el lenguaje, que se simplifica todo para que tienen la capacidad, para que no tienen que hacer, no sé, no tienen que estudiar, hacer una escuela de derecho, tienen que estudiar para poder entender de qué manera pueden participar. Entonces, eso creo que también es importante y también a veces quizás justamente evitar otra vez fragmentación, creación de nuevas instituciones, si no es necesario, pues para poder garantizar que las familias entienden qué es lo que pasa y quién está encargado para hacer qué. Ahora, el segundo punto al que me voy a referir muy rápido es la pregunta de impunidad, porque es una pregunta muy difícil, porque sabemos que impunidad crea más impunidad y es algo que podríamos discutir un día entero, un panel entero. Pero en general, otra vez voy a compartir la experiencia de Bosnia y Herzegovina y de hecho experiencia de todos los Balcanes. El razón por qué se ha podido cambiar, que también existió un gran problema de impunidad, fue justamente la presión internacional, principalmente la presión internacional y muchas veces que se comparaban, que se condicionaban los fondos y el apoyo de comunidad internacional a Bosnia con la eficacia de la investigación penal. Entonces, me parece que es simplemente como una idea que primero sería la presión internacional, luego la segunda idea sería también las consecuencias para los fiscales que no hacen su trabajo y analizar razones por qué no hacen su trabajo. Creo que muchas veces nos ayudamos del tema de seguridad. Eso es una de las conclusiones, por ejemplo, también de mi estudio, que en muchos casos no es que necesariamente todos los fiscales, por lo menos a nivel estatal, no quieren hacer su trabajo, pero muchas veces hay más de allá, no saben, no tienen conocimiento necesariamente de todos los beneficios para compartir información o no se usan esos beneficios para poder avanzar mejor la investigación. Entonces creo que se deberían explorar esas cosas y solamente para concluir, quizás me refiero a esa pregunta, derecho a la búsqueda, derecho a ser buscado, es una pregunta bien difícil. Yo personalmente pienso que derecho a la búsqueda está muy claramente implicado en derecho a la verdad. Para mí eso es algo muy, muy, muy claro. Pero entiendo que en el caso mexicano específicamente se ha usado mucho, se ha referido mucho a esa inexistencia, derecho a la búsqueda como razón para no buscar. Pero sí que personalmente pienso que derecho, no necesariamente crear derechos nuevos va a resolver las tensiones que existen hoy en día, porque creo que el fondo para el derecho a la búsqueda o de ser buscado existe si alguien lo quiere ver. Pues así termino y doy la palabra a Daniel. Ya, muchas gracias. Voy a comenzar un poco por el tema del derecho a la búsqueda, del derecho a ser buscado, ¿no? En relación con lo que dijo la Suprema Corte, ¿no? O sea, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda un caso que es un caso de la desaparición de un joven en Veracruz en un contexto de un operativo de seguridad, etcétera, donde
se emite una acción urgente. Esa acción urgente del comité señala ciertas cosas hacia las fiscalías, hacia la fiscalía en este caso del estado de Veracruz, y la fiscalía dice que no tiene que cumplirlo, se interpone un amparo, ahí la jueza dice unas cosas, etcétera, y llega el caso a la Corte, ¿no? Y la Corte lo que hace es un análisis donde, entre otras cosas, acude a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, a la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones asumidas, en este caso en el marco de la Convención, y analiza si existe o no existe este derecho a la búsqueda y derecho a ser buscado, porque no es que la sentencia lo repita mucho, pero creo que los usa de manera intercambiable. Que no son exactamente la misma, porque el derecho a ser buscado es el derecho a la persona desaparecida, el derecho a la búsqueda puede ser de la persona desaparecida, pero puede ser también de sus familiares, ¿no? Pero la Corte parecería tomarlo en cierto sentido de manera intercambiable o no profundiza más en eso, pero sí deja muy claro que, y lo dice así en un párrafo, el 111 de la sentencia dice: una vez establecido que existe un derecho a la búsqueda y cómo ésta puede satisfacer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, esta sala, y ya se mete en el tema de las acciones urgentes, pero hace un análisis primero sobre si existe ese derecho, ¿no? Y creo que eso es muy relevante, que lo hace la Corte relacionándolo con en el apartado de la sentencia, porque tiene varios apartados, y es en el apartado que se llama Justicia y Verdad, Derecho a la Búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la Corte lo que está alegando es que esa búsqueda va a ser útil para ambas cosas, para el derecho a la justicia y para el derecho a la verdad, ¿no? Que son individuales, pero son también sociales. Entonces, creo que hace esa profundización y de ahí ya va hacia la necesidad y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de las acciones urgentes, del Comité contra la Desaparición Forzada, y en la sentencia menciona también otros aspectos como este tema de la coordinación entre las diferentes instituciones, que es otro de los elementos que yo creo que es fundamental para el debate que tenemos el día de hoy, porque la Corte, una de las cosas que señala en su sentencia es, voy a citar también, con base en los estándares nacionales e internacionales citadas, para esta sala, la primera sala de la Suprema Corte, resulta claro que la búsqueda y sus resultados integran el núcleo esencial del derecho a no padecer desaparición forzada y dan contenido y sustancia a los deberes de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos humanos y sus correlativos derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esto significa que en el ámbito de la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, las autoridades competentes del Estado mexicano deben determinar con certidumbre reparatoria y dignificante la suerte o paradero de las personas reportadas como desaparecidas para abatir la angustia y zozobra de sus personas cercanas, como estándar de cumplimiento de estos deberes y como estándar de satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia. Entonces, creo que sí es bastante poderoso lo que viene diciendo la Corte. El problema es que sigue estando en el terreno del deber ser. O sea, sigue siendo lo que nos dicen las leyes, lo que nos dicen las sentencias y no lo que viven las familias cuando están en una oficina de una comisión de búsqueda, de un ministerio público y demás. Y creo que ese es el gran reto para llevar estos principios que están en los tratados, en los informes, en las recomendaciones, hacia la realidad diaria de las víctimas. Y en ese transitar esa realidad diaria, creo que es fundamental el saber que la impunidad, que es uno de los elementos centrales aquí, no es únicamente un accidente de la naturaleza, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, pero es importante repetirlo, porque al final no se trata, la obligación de investigar sí es una obligación de medio, no de resultado, pero cuando ninguna investigación o casi ninguna investigación llega a resultado, conviene preguntarse si el medio se está haciendo adecuadamente, ¿no? En ese sentido, creo que si México fuese un país sin impunidad, en la mayoría de los casos, o con muy poquita impunidad, en la mayoría de los casos se habría localizado a las víctimas.
Entonces, puede parecer obvio, pero eso nos explica también una parte de la relación entre búsqueda e investigación. La información que muchas veces tienen las familias es fundamental y hay que ver de qué manera integrarlas. Y aquí justamente hay una pregunta, creo que ya no recuerdo de quién, no sé si de Libertad o de Fiscalías, que nos explican esta impunidad. Ya Ana mencionaba el tema del temor, por ejemplo, pero hay como toda una dinámica institucional de aquí las cosas se hacen así. Y como las cosas se hacen así, no se van a cambiar. Y eso nos lleva a una situación de bloqueo, ¿no? No le doy copias de la investigación, sí, qué interesante información me trae usted, pero no la voy a integrar en la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esas prácticas institucionales que van contra la ley, pero que son como la cultura institucional en muchas ocasiones, abona a la impunidad. Otro de los puntos, que había una pregunta de Tadeo sobre la voluntad política, creo que también se relaciona con esto, porque al final no hay voluntad política por muchas razones. Una de ellas es la de que ¿para qué me voy a meter yo en un tema que no tiene rédito político? Y en un tema que es muy desgastante, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, hay esta sensación de es un problema demasiado complejo como para abordar. Entonces, el que podamos también ayudar a visibilizar las maneras de abordarlo y ejemplos como lo que comentaba Carla del trabajo en Coahuila y demás es, bueno, pues la desaparición es un problema mucho más amplio, pero una de las cositas que vamos a tomar es esto, lo vamos a trabajar con las familias, con asistencia internacional y entonces ahí ya se va venciendo las resistencias a la voluntad política, porque vamos a ir avanzando al menos en esto. Y ya verá usted cómo si avanzamos en esto podemos dar después otros pasos. Entonces, eso también es fundamental. Y solamente añadiría, también relacionando con algunas de las preguntas que se han hecho, que disculpen si no recuerdo bien todas las que están. En materia de información, que preguntaba Jorge, creo que es fundamental pensar que la información tiene que servir para la acción. La información no tiene que servir para decir que hay 90.000 desaparecidos en México. Ninguna querríamos tener que oír esa cifra, si es que se llega a esa cifra con los datos que nos daba Carla. Lo que tendríamos que tener información que permita prevenir, que permita investigar, construir escenarios de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar los temas, también los patrones diferenciados, ¿no? Es muy diferente, tanto geográficamente como en edad, la desaparición de mujeres y niñas, ¿no? Respecto a la de hombres y niños, y eso tiene detrás fenómenos que pueden estar relacionados con motivos de género como la trata y es importante ponerlo. Y por eso los datos tienen que ir hacia la acción. En el tema forense que se preguntaba también, creo que hay varias recomendaciones muy relevantes hechas ya por organismos internacionales que creo que sería bueno retomar. Algunas de ellas desde el propio alto comisionado, cuando visitó México el alto comisionado Seid en su momento, 2015, y de nuevo la alta comisionada Michelle Bachelet cuando visitó México, 2019, ambos refirieron el tema forense y creo que hay cosas que aprender. Y sobre el tema de la participación de las familias, creo que hay todavía mucho que construir porque hay un elemento que no está sobre la mesa y que, por ejemplo, como organismo internacional tenemos que intentar ponerlo, es que muchas veces no se pone suficiente énfasis en la protección de las familias, en la seguridad de las familias durante las búsquedas, ya sea durante su relación con las instituciones o durante las acciones que realizan. Y creo que ahí tenemos todo un reto de trabajar. Y ya me callaría para no alargarme más. Gracias. Bueno, como verán, no me dio el corazón para cortar a nadie, pero no me dio no porque soy una buena persona, sino porque realmente me interesaba lo que estaba escuchando. Soy muy mala persona, pero cuando los aportes son tan interesantes, la verdad no se puede cortar. Y sí quisiera agradecer a todos los que intervinieron, a todas las que intervinieron, porque me quedo con una sensación de que hay muchísimos retos, pero también hay formas de encararlos, hay respuestas, hay principios guías y creo que quizás, bueno, por un lado el estudio que nos
podrá compartir SwissPeace, nos puede ayudar también a ir sistematizando y resaltando algunas de esas respuestas, seguir estudiando e incluso pensar en nuevas. A veces cuando no hay una respuesta o todavía no se ha encontrado una solución, hay que seguir buscando y ser originales y creativos. Pero creo que los puntos fundamentales los tenemos, ¿no? Y la verdad, nos sobra concluir por eso que la inclusión de los familiares, de verdad transversal, diseñar todo, lo que sea inversión, lo que sea búsqueda, la coordinación entre las dos, no puede sino ser con y para los familiares. Entonces, las formas que tiene que tener esa coordinación, el diseño de esa coordinación, no puede prescindir. Y, por supuesto, que los familiares sí, son los que están en el Estado, en este caso en México, pero Claudia nos ha dejado muy claro que eso, por las características con las que tiene que lidiar México, tiene que tener un alcance mucho más amplio y transnacional. Yo creo, esto me animo yo, ahí lo dejo a Corsin, que también nos va a brindar unas palabras de conclusión, que la verdad, y por esto es un poco una frustración, hay más preguntas, hay más comentarios que vale la pena explorar. Entonces, quizás para el futuro se pueda dar seguimiento a eso para seguir pensando y para tomar esto como un espacio justamente para explorar estas posibles soluciones y encontrar una forma eficaz para abandonar esa confrontación de la que hablábamos y la verdad, contar con una coordinación eficaz que nos permita responder de una forma contundente a los familiares. Muchas gracias a todos. Corsin, tienes la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Sí, como dices, es difícil abordar como ese tema en tan corto tiempo, pero como explicaste ahorita también en tus últimas palabras, creo que el evento y todos los insumos que hemos escuchado hoy y también las preguntas de los participantes que nos proporcionan con, digamos, con mucha materia de reflexión para seguir la discusión, intentando también de fortalecer al final la coordinación. Y bueno, para terminar, quiero agradecer a todos y todas por participar en este evento, por todas las preguntas y especialmente también a los y las panelistas, Daniel, Ana, Claudia y Carla, por su disponibilidad y también interés de compartir sus experiencias con nosotros hoy en este evento. Y muchísimas gracias también a Gabriela por la moderación de este evento, que fue muy interesante para mí también. Y bueno, entonces les deseo a todos y todas un feliz día, feliz semana y muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.